Hoy día a Carlos San Martín, que es gerente tributario de JR Consultores, y a René Cáceres, que es abogado y asesor tributario desde Estados Unidos, o sea, de Estados Unidos. Así que ahí ellos después se van a presentar más formalmente, pero les doy la bienvenida. Y no sé si nos pueden saludar. Además contarles que esta charla va a quedar grabada para que luego la puedan revivir en nuestro canal de YouTube. Y las preguntas las pueden ir haciendo desde ya en el chat y también las pueden realizar directamente con micrófono y cámara eh, al final de la presentación. Así que sin más que decir, Carlos y René, les doy la bienvenida. ¿Están por ahí? Sí, súper, súper. Hola, buenos días. Bueno. Hola, hola a todos, hola a todos. Bueno, esta charla la vamos a compartir con René. René va a partir exponiendo. Y principalmente lo que vamos a estar viendo acá es la forma de invertir en Estados Unidos, las formas que podríamos llegar a tener como personas naturales, una LLC, una Corp, ya me aprendí todos los términos, René. Y obviamente los efectos que podría llegar a considerarse acá. Y al final de esto vamos a partir también viendo las consideraciones tributarias que debiéramos tener con respecto a ingresos, rentas pasivas, que de repente no se comentan mucho, y los créditos de impuestos pagados soportados en el extranjero también del artículo 41 letra A. También vamos a ver algunas declaraciones que son bien gravosas, declaraciones de inversión, de precio de transferencia, y bueno, hay algunas otras cosas más que se nos van a estar viniendo mientras estamos haciendo el speech. En esta parte va a comenzar René, y bueno, al final voy a terminar con mi exposición. Ahí René, no sé si quieres comentar algo. Sí, no, eso, vamos a hablar harto obviamente de la parte tributaria, que es la especialidad tanto de Carlos como mía, y respecto a la estructura, ¿cierto? Los impuestos que hay que tener presentes, las opciones de planificación, etcétera. Así que partamos nomás. Súper. Se ve perfecto, así que podemos partir. Si es que... Ya, perfecto. Entonces, desde el punto de vista de la tributación en Estados Unidos, ¿cierto? Cuando extranjeros van a hacer inversiones, ya sean pasivas, ¿cierto? O negocios más activos, hay que tener básicamente 4 elementos presentes, ¿cierto? Uno es el tema, lógicamente en Estados Unidos hay impuestos, ¿cierto? A la ganancia, por regla general, 21% tasa fija a nivel corporativo y a nivel de las personas para los extranjeros va de un día a un 37% por los ingresos ordinarios y hasta un 20% por las ganancias de capital. Entonces, lo que hay que tener presente siempre es un poco el impuesto a la herencia o el estate tax en Estados Unidos, ¿cierto? Que los no residentes cuando invierten en Estados Unidos pueden estar expuestos a este estate tax respecto a sus activos en Estados Unidos. Los withholding o las retenciones que aplican respecto a los residentes en Estados Unidos, que hay distintas tasas, pero el 30% es la tasa que aplica, por ejemplo, para los dividendos, los intereses, ¿cierto? Respecto a la doble tributación, si bien está en trámite, probablemente dentro de poco ya va a estar plenamente vigente el tratado entre Chile y Estados Unidos. Por ahora no tenemos tratado entre Chile y Estados Unidos, ¿cierto? Entonces hay que tener presente eso, ¿cierto? Al momento de establecer la estructura. Y desde luego, desde el punto de vista de cumplimiento, ¿cierto? Hay tax returns, declaraciones tributarias, formularios anuales, una serie de cumplimientos tributarios que tienen que hacer los extranjeros en Estados Unidos, ¿ya? Pero estos son como los 3 principales temas: withholding tax, impuesto a la herencia, income tax en Estados Unidos y los efectos de los doble nivel de tributación. Eso. Entonces, claro, las distintas maneras como se puede invertir en Estados Unidos es directo como persona natural, ¿cierto? Directo con una sociedad extranjera, por ejemplo, una SPA chilena que hace una inversión o un negocio directamente en Estados Unidos,
una LLC, ¿cierto? Que son muy populares, con un solo dueño, o una LLC con 2 o más dueños, que tiene un tratamiento tributario distinto, sin perjuicio que, y acá como el primer tema importante que hay que entender, ambas son entidades transparentes en términos tributarios. La Single Member LLC, una entidad transparente, la LLC, la Partnership, si bien lleva cierta contabilidad y presenta declaraciones tributarias, todos los ingresos y los gastos se atribuyen directamente a los socios. Y finalmente las C-Corp o las corporaciones, que ya son entidades que se consideran no transparentes, ¿cierto? O blockers, que llevan contabilidad y pagan impuestos a nivel de la corporación. O sea, ingresos, gastos, el resultado tributa a nivel de la corporación. Sin crédito para los socios, como, ¿cierto? En Chile es un sistema integrado donde finalmente los impuestos que pagan la empresa es crédito para los socios. Bueno, eso en Estados Unidos no existe. No existe esa lógica de crédito por impuestos corporativos. Entonces, básicamente son o entidades transparentes, como una partnership o una single member LLC, o entidades no transparentes o corporaciones que llevan una contabilidad propia y tributación propia. Pero las corporaciones, como vamos a ver ahora, tienen bastantes ventajas para cuando invierten los extranjeros. Entonces, pensando un poco como las dos inversiones más comunes, ¿cierto? Más pasivas, que son la inmobiliaria y las cuentas de inversión financiera, el principal tema cuando uno lo hace como persona natural, ¿cierto? Es que está sujeto a estate tax. Por ejemplo, si una persona va y compra un departamento de $500.000 en Estados Unidos, en términos sencillos, ¿cierto? Eso va a estar sujeto a estate tax con un tramo exento solo de $60.000, ¿ya? Entonces, $440.000 de esos 500.000 van a entrar dentro de los cálculos de estate tax en Estados Unidos, que en su tramo más alto llega a un 40%. Entonces, eso es algo que generalmente se quiere evitar, o al menos hay que tener presente y ver cómo se puede planificar. Y lo otro es que si uno invierte como persona natural en instrumentos financieros, por ejemplo, en fondos mutuos organizados en Estados Unidos o en acciones de empresas americanas, también está sujeto a estate tax. Entonces, en términos generales, por un tema de protección de activos, invertir directamente como persona natural montos considerables no es muy recomendable, ¿cierto? Por el tema del estate tax, que es un poco el equivalente al impuesto a la herencia. Ya, entonces esa opción, en términos generales, se descarta, o al menos es importante tener presente las desventajas. Invertir directamente como persona natural. Luego está la opción de invertir, ¿cierto?, directamente como sociedad extranjera. O sea, por ejemplo, una SPA chilena abre una cuenta de inversión en Estados Unidos, ¿cierto? O compra una propiedad en Estados Unidos. Para la cuenta de inversión, esto en general funciona muy bien, ¿cierto? Porque la sociedad extranjera protege al dueño, ¿cierto?, a los socios del estate tax en Estados Unidos, ¿ya? No está sujeto a estate tax, entonces quedamos protegidos con eso, y adicionalmente, los extranjeros no pagan, por regla general, ganancia de capital por la venta de instrumentos financieros. Ya, por ejemplo, si uno compra acciones de una empresa americana que transa en bolsa y la vende a un mayor valor, por regla general no paga impuestos. Entonces, invertir por medio de una empresa extranjera en Estados Unidos para instrumentos financieros suele ser una estrategia bastante eficiente, ¿ya? Quedamos protegidos del estate tax. Para inversiones inmobiliarias no tanto, ¿cierto? Por una norma que se llama FIRPTA, porque al invertir con una sociedad extranjera, al momento de la venta de la propiedad, me van a retener el 15% independiente si la estoy vendiendo a un mayor o a un menor valor, ¿ya? Entonces, ese es un tema, y el otro es que hay un branch profit tax, ¿cierto? O un impuesto del 30% que equivale al impuesto a los dividendos, el cual cuando uno invierte en una empresa extranjera es más difícil de manejar que solamente la retención a los dividendos, que básicamente uno la paga cuando emite un dividendo.
En cambio, el Branch Profit Tax que aplica a las empresas extranjeras, que en este caso compran bienes raíces en Estados Unidos, es un poco más complejo de manejar desde un punto de vista contable y tributario. Entonces, la sociedad extranjera tiene cierta ventaja, sobre todo para las inversiones financieras. De hecho, esa es la estructura, así como para redondearlo, que generalmente se recomienda para las inversiones extranjeras. Ahora, algunos lo hacen directamente, ¿cierto?, desde Chile, y muchos otros, por un tema de planificación patrimonial y por otros factores, lo hacen desde sociedades extranjeras como Canadá, por ejemplo, que es muy popular en los últimos años hacerlo desde Chile, ¿ya? Entonces, bueno, aquí un poco, solo resumir el tipo de sociedades que están disponibles en Estados Unidos, la LLC, que la LLC es la más flexible, o sea, cuando alguien habla de una LLC, en verdad uno sabe cómo tributa, puede ser una single member LLC transparente, como decíamos, una partnership, o incluso una corporación, porque una LLC, por medio del check the box, ¿cierto?, que es una elección tributaria, puede tributar como corporación, ¿ya? Entonces, la LLC desde un punto de vista societario es lo más flexible, lo que da más alternativa. Y la corporación solo tributa como corporación, y la corporación es muy buena para lo que hablábamos de invertir en bienes raíces, que la empresa extranjera, en este caso por ejemplo en SPA chilena, en lugar de comprar la propiedad directamente, sea dueña de una corporación americana, ya sea una LLC o una sociedad que tributa como corporación, o una LLC que tributa como corporación, o una corporación, y que esa corporación americana compre la propiedad, ¿ya? Y ahí no estamos sujetos a FIRTA, el tema del Branch Profit Tax del 30% que les hablaba ya no aplica, y suele ser la estructura más eficiente para invertir en bienes raíces en Estados Unidos, ¿cierto? Tener una corporación americana que actúa como broker, de la cual la sociedad extranjera es dueña. Eso. Y René, mira, han llegado dos preguntas, quizás podríamos responderlas ahí para que no se nos Ok, queden perfecto. Mira, la primera dice, ¿la depreciación de inmuebles extranjeros se acepta en Chile? Esa pregunta es para ti. Pero acá lo están pensando en el punto de vista de si lo pueden utilizar allá en el extranjero. O sea, en Estados Unidos sí se pueden depreciar las propiedades. Por regla general, las propiedades comerciales se deprecian a 27 puntos, o sea, perdón, las residenciales a 27.5 años, ¿ya? La depreciación, entonces sí, se puede tomar como persona natural, se puede tomar vía una partnership, vía una corporación. Sí, efectivamente hay depreciación en Estados Unidos, lo cual ayuda mucho en el cálculo tributario año a año, cuando uno tiene propiedad arrendada. Algo similar a lo que tenemos nosotros acá. Pago de impuestos se rebaja ahí con las Correcto. depreciaciones. Es un gasto para efectos tributarios. Claro. Mira, y la segunda pregunta dice, ¿existe alguna diferencia si se compran acciones en Estados Unidos desde Chile con una SPA, sociedad anónima o limitada? No, para efectos tributarios es lo mismo. Las tres protegen del impuesto del estate tax en Estados Unidos, ¿cierto? Porque las tres tienen el tratamiento de corporación extranjera desde el punto de vista de Estados Unidos. Entonces las tres nos protegen del estate tax, y las tres pueden, o sea, tienen el beneficio de que no pagan por las ganancias de capital financiera porque son sociedades extranjeras las tres. La Claro. única diferencia, que ya es más teórica y entrando en una planificación, es que la SA no tiene la opción de cambiar su régimen tributario desde la perspectiva de Estados Unidos. Cambio la limitada y la SPA sí, pero en una inversión financiera eso generalmente nunca va a ser relevante. Claro, recordar nomás, ya lo has mencionado, pero de igual manera recordar que el estate tax es el equivalente acá en Chile al impuesto a la herencia. Sí, lo que pasa es que se calcula un poco distinto, porque el impuesto a la herencia se calcula, ¿cierto?, por cada heredero, un poco por cada cuota. Ahí tú lo entiendes mejor, y el estate tax se calcula sobre todo el patrimonio que deja la persona. Entonces, pero en esencia es el impuesto que se paga, ¿cierto?, al momento del fallecimiento de un contribuyente. Súper, René, sigamos nomás, no hay más preguntas por el momento. Claro, entonces aquí, bueno, aquí hay harta información, pero básicamente cuando es una LLC con un solo dueño,
lo que hay que tener siempre presente es que es como si el dueño estuviera invirtiendo directamente en Estados Unidos, ¿ya? Desde el punto de vista de Estados Unidos. Ahora, desde Chile, Carlos les va a comentar, pero, por ejemplo, si una persona natural tiene una LLC, de la cual es la única dueña, y invierte en una cuenta financiera, bueno, para todos los efectos tributarios, es como si la persona estuviera invirtiendo directamente. Si una sociedad extranjera tiene una LLC de la cual es el único dueño y compra una propiedad o invierte en instrumentos financieros, para todos los efectos tributarios es como si la sociedad extranjera estuviera invirtiendo directamente, ¿ya? Entonces aplica todo lo que hablamos antes dependiendo del caso. Eso, respecto a una LLC con un solo dueño. Luego tenemos la opción de una LLC, ¿cierto? Que tenga como socios, que tribute como partnership y que tenga como socios a personas naturales, ¿ya? Acá, en términos generales, es una entidad transparente, ¿cierto? Si bien la partnership permite evitar ciertos withholdings, igual los withholdings se aplican a nivel de la partnership, o sea, como que cambia el nivel de la retención o los withholdings que hay que hacer. Ya no lo hace un tercero, sino que los tiene que hacer la propia partnership. Entonces, y el problema de esta estructura es que también está sujeto a estate tax en Estados Unidos, porque las personas naturales son dueñas de un activo dentro de Estados Unidos, que es la participación en la partnership. Y bueno, una LLC con partnership socio de empresa, esto puede funcionar, ¿cierto? El contribuyente no queda afecto a estate tax, ¿cierto? Y la partnership es pass-through, entonces todos los ingresos y los gastos se atribuyen a las empresas extranjeras, las cuales van a tener que tributar en Estados Unidos, presentar un formulario del 1120F y pagar impuestos en Estados Unidos. Entonces, tampoco nos suele ser la figura más eficiente porque por regla general no queremos empresas extranjeras declarando impuestos en Estados Unidos, sino que solo queremos que sean dueñas de otras empresas, ¿cierto? Y que esa empresa idealmente no sean transparentes o pass-through como lo es una partnership. Entonces, si bien puede funcionar para cierto tipo de proyectos, el tema finalmente depende un poco de los objetivos financieros, etcétera, pero por regla general no suele ser muy eficiente. Y finalmente tenemos la estructura de una LLC, ¿cierto? Tributando como corporación o una corporación derechamente, y que el dueño sea una SPA chilena o otra sociedad extranjera. Y esta estructura es muy buena y funciona muy bien para invertir en bienes raíces, ¿cierto? Nunca se tiene que utilizar para invertir en instrumentos financieros, ¿cierto? Nunca, porque si bien uno queda protegido del estate tax, tiene que pagar impuestos por las ganancias de capital y adicionalmente un 30% de retención si es que tiene que pagar un dividendo. Entonces, nunca es recomendable invertir en instrumentos financieros, tener cuentas de inversión bajo una corporación americana si el beneficiario final o si el contribuyente final es extranjero, ¿ya? Porque se pierden todos los beneficios respecto a las ganancias de capital que no pagan impuestos. Entonces, generalmente, eso va a ser una estructura para cuentas de inversión con sociedades extranjeras directamente invirtiendo, ¿cierto? Nunca por medio de una corporación. En cambio, para real estate, para bienes raíces, sí es una estructura muy recomendada. Entonces, claro, acá tenemos un modelo, ¿cierto?, que se ocupa bastante, que es tener una empresa, una sociedad chilena o una sociedad en Canadá, ¿cierto?, que es dueña de una corporación americana, ya que actúa como broker, y luego, por cada propiedad que se compre, se forma una LLC subyacente, que es una entidad transparente, ¿ya? Acá el objetivo de la LLC subyacente es solo un tema de limitar la responsabilidad legal y de liability, ¿cierto? De temas civiles, de una eventual demanda o ese tipo de cosas, pero para efectos tributarios las tres propiedades que se grafica acá van a tributar a nivel de la corporación,
¿ya? Y acá no estamos sujetos a FIRTA, ¿cierto? Que es la retención del 15%, no estamos sujetos a State Tax, porque los socios son dueños de la empresa extranjera, podemos tomar la depreciación, ¿cierto? El 30% no aplica si uno no paga dividendo, y generalmente si uno vende las propiedades a un mayor valor, sí, tiene que pagar el 21% tasa fija más impuestos estatales que apliquen por el mayor valor, y luego se puede hacer una disolución, ¿cierto? Una liquidación de la corporación y evitar el segundo nivel de tributación, ¿cierto? Con convenio eso cambiaría un poco porque los dividendos que se paguen desde la corporación americana en Chile pagarían una tasa mucho más reducida que el 30% actual, pero esto suele ser una estructura que funciona bien con la desventaja de que como tengo las tres sociedades, o sea, las tres propiedades bajo una corporación, si vendo una, no puedo hacer la planificación de liquidar la corporación para evitar el segundo nivel de tributación. Entonces, esto es como pensar un poco en el largo plazo y que las propiedades uno quizás la compre y vaya reinvirtiendo todo dentro de Estados Unidos, ¿cierto? No está pensada para estar pagando dividendos o retiro año a año. Y acá tenemos el modelo de un negocio operativo, ¿cierto? Que, por ejemplo, una empresa chilena que quiere salir a invertir en Estados Unidos, ¿cierto? Ya con un negocio más operativo, vender algún tipo de producto, prestar algún tipo de servicio, instalarse con algún tipo de producción, etc. Ya no estamos hablando solo de bienes raíces e inversiones financieras, aplica un poco los mismos criterios que para los bienes raíces, en cierto sentido. Lo que se recomienda generalmente es tener una primera sociedad que actúa como corporación, ¿cierto? Broker, de la cual la sociedad chilena es dueña, y luego dependiendo, por ejemplo, si se tiene operaciones en dos estados distintos, se recomienda tener una LLC transparente en cada estado, ¿cierto? O si se tienen dos líneas de negocio distintos, tener una LLC para cada línea de negocio por un tema de orden tributario, por más que ambas son transparentes, y por algunos temas de liability, etcétera, hay que escapan un poco lo tributario, pero lo relevante acá es que la empresa americana, ¿cierto? Si es que obtiene ganancias, paga el 21% tasa fija de impuestos, más los impuestos estatales que van desde un 0 hasta, algunos llegan a los 2 dígitos en algunos estados. Y por ejemplo, en estados como Delaware, ¿cierto? Nevada, Wyoming, el impuesto es 0. En Florida, el impuesto es 5,5% por ganancias sobre $50.000. Entonces, eso son 50 jurisdicciones tributarias distintas cuando vamos ya a nivel de estado, ¿cierto? Eso hay que tenerlo presente. Todo lo que hemos estado hablando a nivel federal, si bien las normas de que algunas sociedades son transparentes, otras no, las corporaciones aplican básicamente para todos los estados, existen niveles de tributación estatales incluso a nivel de ciudad. Por ejemplo, en Nueva York, una empresa que hace negocio en la ciudad de Nueva York tiene el nivel federal de tributación, el estado de Nueva York, ¿cierto? Y la ciudad de Nueva York. ¿Ya? O sea, hay 3 niveles de tributación. Y bueno, después obviamente la empresa paga el 21%, mientras no pague dividendo y mantenga los fondos reinvertidos y haciendo negocio, se queda en el 21%. Si paga un dividendo actualmente, aplica el 30%, lo cual es alto, ¿cierto? Pero con convenio eso disminuye, ¿cierto? Y sí, una opción que se puede hacer siempre es que la empresa americana, como generalmente el back office se hace en Chile y mucho del trabajo se hace en Chile, puede pagar servicios a la empresa chilena, y ese pago de servicios desde Estados Unidos, siempre que sea valores de mercado y justificado, no está sujeto a retención y es un gasto para la empresa en Estados Unidos. ¿Ya? Y la operación en Estados Unidos se puede financiar con capital o con deuda, pero la deuda es muy importante documentarla y fijar tasas de interés de mercado, que son los AFR que establece la IRS en esas operaciones de financiamiento de la empresa. Y los intereses, el pago de intereses está sujeto a un 30% de retención, salvo ciertas estructuraciones más complejas de portafolio exemption, etcétera, pero por regla general los intereses están sujetos a un 30% de retención. Súper. Acá solamente hacer un comentario. Claro, ahí René decía si podía llegar a ser un préstamo, ¿cierto?, que tuviera a Estados Unidos.
Acá recuerden que cada vez que existe un préstamo entre una empresa nacional, persona natural, empresa, al extranjero, aquí sí se tiene que llegar a pagar impuesto, timbre y estampilla, ¿ya? Este impuesto, timbre y estampilla, dependiendo de los meses, se va a pagar un 0,06 mensual y con un tope de un 0,8%. Eso de verdad que es necesario que lo tienen que tener ahí considerado dentro de sus negocios, porque finalmente el fisco, recuerden que podría llegar a revisar hasta los últimos 3 años, y si no está la declaración o si hay dolo, podría llegar a extenderse hasta 6 años y te van a cobrar los impuestos. Los impuestos son, como les decía, el 0,8%, pero si yo no lo llego a pagar, se tiene que pagar 3 veces el monto adeudado. O sea, imaginémonos que son 20 millones de pesos de impuestos por el 0,8 que le estoy diciendo del mutuo, de impuesto, timbre y estampilla, sería 20 millones por 3 más el impuesto y ahí más multa de interés. Entonces es bien gravoso para que lo tengan en consideración. Claro, y ojo que en Estados Unidos también en ciertos estados y para cierto tipo de operaciones también hay un stamp tax, stamp de timbre, se llama igual que en Chile, respecto a las operaciones de crédito, ¿cierto? Por ejemplo, en Florida hay un tope de $2.400, ¿cierto? La tasa varía un poco, pero hay un tope de $2.400 de stamp tax, ¿cierto? Para ciertas operaciones que se calcula cada $100, ¿cierto? Una fracción de dólar, y se puede llegar a pagar ese stamp tax en Estados Unidos también, dependiendo del tipo de operaciones y del financiamiento. Entonces, también existe en el fondo ese impuesto. Buenísimo. Mira, René, acá hay algunas preguntas, hay algunas que ya las respondiste. Dice, hola, ¿qué requisito necesito para abrir una cuenta bancaria con una LLC que está recién partiendo en Estados Unidos? Y después dice también otra, si abro cuenta en banco en modalidad de empresa en Estados Unidos, pero operando desde otro lado, o sea, no residente, ¿cuál es el porcentaje de tax de las ventas totales? Bueno, esto ya lo respondiste, dependiendo de cada... Pero igual esa pregunta, que creo que es de Paloma, igual puede tener otra interpretación. Creo que quizá ya se refiere a eso, que es súper relevante. Existen muchas operaciones que, por ejemplo, hay extranjeros que tienen una LLC en Estados Unidos, ¿ya? De los cuales son el único dueño. Pero esa LLC no hace ningún negocio en Estados Unidos, ninguno. Por ejemplo, presta servicio a clientes en Europa, o tiene una inversión en Brasil, o hace trading de productos entre China y Chile. Si esa LLC no hace ninguna operación en Estados Unidos, ninguna, más allá de tener una cuenta bancaria, por regla general no paga ningún impuesto en Estados Unidos. ¿Por qué? Por lo que hablábamos de la transparencia tributaria. Esa LLC, en verdad, si por ejemplo alguien desde Chile presta un servicio a Europa pasando por una LLC en Estados Unidos, para efectos tributarios en Estados Unidos es como si el servicio se hubiera prestado directamente desde Chile a Europa, ¿ya? Porque no pasó por Estados Unidos. Cuando una corporación, completamente distinto. La corporación paga impuestos siempre por sus ingresos de fuente mundial. Pero sí puede haber una empresa incorporada en Estados Unidos, con cuenta bancaria en Estados Unidos, que no hace ningún negocio en Estados Unidos, efectivamente no tiene ningún impuesto que pagar. Sí tiene que hacer anualmente un formulario de compliance tributario, que es el formulario 5472, donde hay que informar cierta contabilidad y operaciones financieras, pero no pagan ningún impuesto, ¿ya? Eso, y esa figura se ocupa mucho. Así que, bueno, y si tiene operaciones en Estados Unidos, bueno, el impuesto corporativo es 21% tasa fija. Si lo hace directo como persona natural, va de un día a un 37% progresivo, ¿cierto? Y además tiene que presentar una declaración tributaria a nivel personal, si es que la empresa es transparente, ya sea una LLC o una partnership. Perfecto. Gracias, René. Súper, gracias, René. Y bien, mira, hay otra pregunta de Álvaro Portugal. Hola, Álvaro. ¿Existen estados que sean más favorables desde el punto de vista de los impuestos en negocios inmobiliarios? Sí, pero sí y no, porque, por ejemplo, finalmente va a depender dónde esté localizado. Si va desde el punto de vista de la sociedad que uno ocupe, por ejemplo, yo puedo tener una sociedad en Delaware,
pero si esa sociedad en Delaware compra una propiedad en Florida, tiene que tributar en Florida, ¿ya? Porque tiene ingresos de fuente Florida. Entonces, sí existen estados, por ejemplo, California y Nueva York son por excelencia estados carísimos, muy caros, donde las propiedades son muy caras y mantenerlas son caras y los impuestos son altos, ¿ya? Las contribuciones en Estados Unidos, los property taxes, son bastante altas. Por ejemplo, en Florida son muy altas en comparación al precio de las propiedades, porque Florida no tiene impuestos personales. Entonces, una de las maneras como se financia, ¿cierto?, el estado de Florida es con impuestos, los property taxes. Pero sí, hay por ejemplo, estados como Nevada, ¿cierto?, Texas, que son... Pero finalmente va a depender dónde esté localizado el inmueble. O sea, a lo que voy es que no se puede hacer mucha planificación desde un punto de vista tributario aguas arriba para inversiones inmobiliarias, sino que hay que seguir un poco las reglas del estado donde uno quiere invertir. Pero sí, o sea, resumen, Nueva York, California son carísimos, Florida un poco más barato, los estados del sur en general tienen impuestos más bajos, todos los estados de las costas, ¿cierto?, son más caros, depende un poco el objetivo. Súper. ¿Qué pasa con el mito de Delaware? El mito de Delaware es, las sociedades en Delaware pagan impuestos federales igual que todas las demás sociedades. El 21% tasa fija, 30% si pagan un dividendo, etc. ¿Ya? En Delaware no hay impuestos, ¿cierto? Si uno, pero tampoco hay impuestos en Wyoming, tampoco en Nevada, en South Dakota creo que tampoco, ¿cierto? O sea, hay más estados que no tienen impuestos, ¿cierto? Principalmente los que compiten siempre son Delaware, Wyoming y Nevada. Entonces, si por ejemplo, yo hago una sociedad en Delaware, ¿ya? Pero tengo una operación en Nueva York, ¿cierto? Y tengo un negocio en Nueva York, voy a tener, esa sociedad de Delaware igual va a tener que declarar y pagar impuestos en Nueva York, ¿ya? Entonces, finalmente, el tema de Delaware viene, y ahí un poco escapa de lo que yo me dedico propiamente tal, que es los temas tributarios, y ya entra un tema más legal, corporativo, son por motivos legales y corporativos, ¿cierto?, de protección de activos judiciales, que se elige muchas veces Delaware para las inversiones. Pero desde un punto de vista tributario, sí, o sea, hay cierta ventaja. Por ejemplo, te permite mantener una neutralidad tributaria a nivel de estados, ¿ya? Pero después va a depender en qué estados hacen negocios, esos son los que van a tener que pagar impuestos. Súper, René, súper. Mira, acá hay una pregunta que me estaba quedando pendiente. Dice, ¿qué requisito necesito para abrir una cuenta bancaria con una LLC que está recién partiendo en USA? Muchos. Los bancos en Estados Unidos son muy exigentes. Te van a pedir toda la documentación de la LLC, ¿cierto? Los documentos, el Tax ID, el EIN, ¿cierto? Y a los dueños de la LLC, directos e indirectos, les van a pedir copia de los pasaportes, quizá una segunda identificación, comprobantes de domicilio, origen de los fondos, patrimonio, ingresos anuales, un currículum incluso. O sea, el compliance es bastante alto en general. Hay distintos bancos, unos más, otros menos, pero en general se puede, obviamente, no hay ningún problema, pero harto papel desde el punto de vista del compliance. No tanto de si uno tiene fondo o no, ¿cierto? Es compliance porque los bancos americanos tienen la obligación de asegurarse, ¿cierto?, que todos los negocios que van a pasar por su banco sean legítimos. René, yo tengo una pregunta que es un restante de la pregunta anterior que te hice. Por ejemplo, si tienes un ingreso tienes una corporación, pagas el tax del 21%. ¿Está exento de eso los salarios? Ejemplo, si tienes 2 salarios de $40.000 y quedan $20.000 dentro. ¿Cómo, Porque perdón? luego, por ejemplo, tienes un ingreso de $100.000, ¿no? Ok. Y tú me dices que tienes un tax del 21% para esos $100.000. Ingreso neto, ¿cierto? Ingreso neto. Claro, ok. Okay. Ingreso neto. O sea, después de los salarios. Ingreso menos gasto. Claro, pero me refiero, gastos se consideran los salarios también. ¿En Estados Unidos? Sí. Sí, lógico, si uno tiene Ya. trabajadores en Estados Unidos, Ya, eso perfecto. es un gasto, claro, es un gasto para la empresa. En ese En sentido, teoría, tú podrías decir, ya, tengo un ingreso de $100.000, pago 2 salarios de $40.000,
y tengo $20.000 en gastos. Te quedas en cero. Sí, correcto. Y No no hay nada, pagas o sea, nada. incluso si tienes pérdida, la sociedad queda en pérdida y esa pérdida se utiliza en el futuro. Perfecto. Y eso es como Corp, porque igual un LLC puede tributar como Corp. Una LLC puede tributar como Corp por medio del check the box. Ya, perfecto. Eso Sí. más que nada. Oye, y otra cosa, te falta una pregunta que hizo una cuña. Que no se ha podido responder. Las vemos nosotros, Paloma, tranquila, no hay Ya, problema. ok. Es que va hacia arriba, creo que te la Dale, saltaste. no Te te aviso. preocupes. Muchas gracias. Súper, Gracias, gracias. René. Sí, ahí yo igual ahora solo quería como comentar la última parte que era el tema del flip y después ya dejo a Carlos que le explique un poco la parte de Chile también, que hay hartos temas que mencionar. Entonces, solo un poco para terminar el tema de las estructuras, ¿cierto? Que se pueden usar en Estados Unidos. Es muy común, ¿cierto? Sobre todo en los últimos años, que empresas chilenas con potencial, ¿cierto? De perfil de startup, ¿cierto? Tecnología que se van a internacionalizar, generalmente parten como una SPA en Chile, ¿cierto? Pero después para levantar capital, como generalmente los fondos o invierten en Estados Unidos, ¿cierto? En Delaware, precisamente, por ejemplo, Caimán también, y lo pusimos como ejemplo muy popular, se hace este proceso del flip, ¿cierto? Que los socios de la empresa chilena dejan de ser directamente socios de la empresa chilena y pasan a ser dueños, generalmente en la misma proporción, ¿cierto? De una sociedad en Estados Unidos, de la cual a su vez cuelga, ¿cierto? La sociedad chilena, y los socios quedan como dueños de la sociedad americana. Eso es lo que se llama el flip. Y la otra variación, ¿cierto?, es que los socios pasan a ser dueños de una sociedad de Caimán, que a su vez es dueño de una entidad transparente en Estados Unidos, ¿cierto?, de una single member LLC en Delaware, y esa es la dueña de la operación en Chile y en otras jurisdicciones. Estas son como las dos estructuras más clásicas, y finalmente lo que pasa es que a mí me gusta más la segunda que la primera, la que pasa por Caimán, porque la primera tiene varias desventajas desde el punto de vista de un éxito. O sea, al momento de vender el negocio, ¿cierto? Si uno vende, por ejemplo, solo una operación en un país, tiene que pagar impuestos altísimos en Estados Unidos, ¿ya? También esa corporación eventualmente puede estar sujeta a tributación por las operaciones fuera de Estados Unidos. Ahora, si los socios venden las acciones de la corporación americana, pagan 0 impuestos, por lo que hemos hablado, ¿cierto?, de que la venta de acciones americanas no paga impuestos, ¿cierto?, la ganancia de capital por la venta de acciones americanas. Entonces, generalmente, a mí me gusta más la segunda estructura porque desde un punto de vista tributario es más eficiente, pero ambas se utilizan, ¿ya? Ambas se utilizan, ya sea una C Corp americana o una single member LLC americana en Delaware, que a su vez es la dueña de la operación en las distintas jurisdicciones, ¿ya? Esto al final va a depender un poco de los objetivos financieros en el mediano y en el largo plazo y de cómo se pueda estructurar el exit. Si como un asset deal, o sea, si se venden los activos subyacentes, ¿cierto? O como un stock deal o un equity deal donde se venden las acciones de empresas. Eso un poco ahí ya para que Carlos pueda avanzar, y ahí Carlos les puede explicar cómo se va a hacer desde el punto de vista de Chile también. Eso, hubieron varias preguntas ahí, René. Mira, hay una de Edison ahí que dice, si facturo, esta es para mí, si facturo desde una sociedad en Chile, un servicio entregado a una empresa en Estados Unidos, dice acá, aparte del IVA a pagar aquí en Chile, ¿qué otros impuestos tendría que pagar? Mira, lo primero es que si yo estoy facturando un servicio al extranjero, llámese Estados Unidos, tenga convenio o no tenga convenio, acá lo que opera es el artículo 12 letra E, entonces tendríamos que primero ver si este servicio califica como exportación, ¿sí? Califica como exportación. Recuerden que aduana cada 6 meses, 4 meses más o menos va actualizando los servicios que van saliendo nuevos, y que los califica como exportables, por lo tanto no en todos los casos podrías llegar a considerarlo de esa manera, sino que va a ser una factura de exportación la que vas a hacer. Ahora, ¿qué impuestos paga en Chile? La utilidad que genere por este tipo de operaciones. Independiente si tenemos acuerdo de doble tributación o no, que acá decía, dado que no hay acuerdo de doble tributación.
Manuel Vázquez dice, ¿qué es Claro, más ahí conveniente? solo Carlos, mencionar que por regla general los servicios prestados desde fuera de Estados Unidos, ¿cierto? Se pueden pagar desde Estados Unidos y no hay retención a la salida. Y son un gasto para la empresa americana, siempre y cuando los servicios se presten desde fuera de Estados Unidos. Perfecto, perfecto. Ahí considerando una sociedad allá mismo. Mira, Manuel dice, ¿qué es más conveniente? ¿Abrir una LLC anclado desde una SPA en Chile o partir de cero una LLC en Estados Unidos? Creo que eso lo mencionaste, si es como, me imagino que como persona o a través de una SPA desde acá directo de Chile. La penúltima pregunta. No, Y o sea, esto, depende, la pregunta, Manuel, depende el negocio subyacente, absolutamente. O sea, depende mucho el negocio subyacente y el objetivo. Ambas opciones se pueden hacer, ¿cierto? También, y acá te doy la pasada, va a depender un poco de los fondos que se van a utilizar para el proyecto particular de SLC, de dónde vienen. A veces los clientes muchas veces me dicen, no, mira, yo tengo que salir con esta CPA porque acá tengo los fondos y si no me implica pagar más impuestos en Chile. Entonces, eso depende mucho del objetivo final. Depende finalmente qué es lo que quieren hacer. súper. Y la última pregunta, entiendo, dice, Marco dice, gracias por la respuesta. Dice, otra pregunta ¿es necesario tramitar inmediatamente un número de seguro social para una persona que se va con visa L1, que es específico? Por ejemplo, abrir operaciones. Mira, la verdad no sé porque yo no, tema migratorio no es lo mío, les puedo referir a alguien, encantado, pero sí, si tú estás obteniendo ingresos en Estados Unidos, tienes que tributar en Estados Unidos y tienes que obtener idealmente un Social Security Number, ¿cierto? Que es como lo ideal, o si no un ITIN. Pero al momento de presentar el tax return por el año por ejemplo, el 2023 se presenta el 2024, al momento de presentar el tax return, o ya tienes que tener el Social Security Number, o tienes que haberlo tramitado, o tienes que tramitar un ITIN. O sea, el tiempo no sabría decirle, pero sí tiene que hacerlo. A cierto punto tiene que obtener un número de identificación fiscal. Súper. Se nota que Marco ya ha iniciado sus averiguaciones antes de esta presentación. Muy bien, bien. Partamos ahora entonces con las consideraciones tributarias. Algunas consideraciones tributarias, esto creo que son como seis slides más o menos. Atingente obviamente a las inversiones directamente en Estados Unidos. Si bien es cierto, algunas, ¿cierto? Podrían pegarnos en cualquier inversión que tengamos en cualquier parte del mundo, pero esto vamos a tratar de hacerlo bien aterrizado a Estados Unidos. Entendiendo que existen convenios y créditos, ¿cierto? Ustedes saben, ¿cierto?, que se ha escuchado bastante en la prensa que Estados Unidos ya firmó el acuerdo con Chile y Chile tiene que ratificarlo, ¿verdad? Entonces tenemos un convenio que no está vigente, pero sí está suscrito, y permite en algunos casos, ¿cierto?, una tasa rebajada, como lo decía René, en el caso, por ejemplo, de los dividendos. Los dividendos, si me llegan a repartir algún dividendo desde Estados Unidos, ¿cierto?, no me van a retener el 30% cuando esté aprobado este convenio, sino que solamente el 5%. Otra consideración también son las rentas pasivas. Recuerden que la renta pasiva grava rentas que sean no operativas, que sean percibidas por una sociedad en el exterior, salvo arriendo, ¿cierto?, siempre y cuando esta sea la actividad principal y que sea una inmobiliaria en el extranjero. Se ha hablado bastante acerca de las rentas pasivas, de cuál es el beneficio. En algún momento del 2017 más o menos salió un oficio donde se hablaba de una renta bruta, después cambiamos y dijeron una renta líquida, y finalmente uno entiende que estas rentas pasivas podrían llegar a generar en el extranjero hasta 2.400 UF, ¿sí? Hasta 2.400 UF, y ahí hay una exención. No se paga, no se tiene que llegar a reconocer acá en Chile por estas rentas pasivas que estarían en el extranjero, ¿sí? 2.400 UF, eso aproximadamente son 86 millones de pesos, y eso es por persona, por persona. Ahora, ¿cuál es el tema acá? Si usted tiene 2.401 UF, tiene que llegar a considerarlas todas dentro del global complementario. No hay una exención tal cual como el global complementario, que tiene una renta o una tabla progresiva con una parte que es exenta. Está también la declaración jurada de inversión en el extranjero.
bueno, todos los años se tiene que llegar a presentar, va cambiando de fecha, los últimos años siempre han sido el 30 de junio, y ahí finalmente se tienen que presentar las inversiones que yo podría llegar a tener, tanto si es persona natural, empresa, y si no se llega a presentar, hay un detalle un poquito más adelante, que es dependiendo de qué operación, pero la multa más alta que te podrían cobrar, de acuerdo a la circular del 2022, es hasta 100 UTA, ¿sí? 100 UTA, 78 millones de pesos aproximadamente. Entonces es bastante interesante, ¿cierto?, poder entender que cada operación que yo estoy haciendo al extranjero, debo llegar a tener una declaración jurada para considerarla dentro del servicio. Por cumplimiento, por cumplimiento. Dentro de estas inversiones, ¿cierto?, que yo puedo tener en el extranjero, acá me tengo que remitir al artículo 12, y sin dar tanta lata con los artículos, acá lo que dice es que, mira, considera como renta de fuente extranjera todo lo que tenga como percibido, pero sin considerar el 41G, que habla de las rentas pasivas que recién les mencioné. Hay un caso excepcional, ¿cierto?, los casos de EP que dice establecimientos permanentes, que los establecimientos permanentes, para hacerlo bien simple, son como una extensión de negocio. Por ejemplo, yo tengo tuviera una empresa de ferretería acá en Chile y quisiera tener una línea de negocio o la misma empresa en Estados Unidos o en otro lugar, eso se le llama un EP, ¿cierto? También se pueden llegar a configurar EP o establecimientos permanentes si una persona permanece más de 183 días en el país gestionando, ¿cierto?, a través de la empresa, alguna operación que pudiera estar considerada dentro de la misma actividad. Bueno, dentro de las rentas del 41 letra G, y que uno siempre, yo me imagino que varios han escuchado, ¿cierto?, estas rentas pasivas, el mismo artículo 41G dice que son los contribuyentes que controlen de manera directa o indirecta entidades que no tengan domicilio ni residencia en Chile. Acá, ¿cuál es el tema? Que se tiene que llegar a considerar las rentas que son devengadas y percibidas. O sea, yo ya tuve un título derecho sobre esa renta, y yo ya tengo que considerarla, no tan solo con la percepción, sino que también con el devengamiento. Algunas de estas que se desprenden pueden ser dividendos, intereses, rentas derivadas de cesión de uso, de goce, exportación de marca, know-how, patentes, fórmula, etcétera, y ganancias de capital, ¿sí? Es una lista bastante larga de cuáles se podrían llegar a considerar como rentas pasivas para reflejarlas dentro de mi global complementario o de mi impuesto de primera categoría si estamos hablando de empresa. Acá da lo mismo el régimen de tributación. Yo sé que algunos tienen empresas que son pyme, 14D número 3, 14D número 8 o 14A semi-integrado. Acá da lo mismo el régimen de tributación, la misma ley del artículo 41 letra G pega a cualquier tipo de sociedad, no importando el régimen. En temas de créditos, acá, aun cuando Estados Unidos no tengamos firmado un convenio vigente, ¿sí? Ambos países tienen un convenio unilateral de crédito. O sea, yo respeto el crédito que tienes que considerar pagado o soportado en el extranjero, pero en Chile, en el caso de Chile, ¿cierto?, yo tengo que considerar una RENFE que le llamaban Renta Nacional de Fuente Extranjera, y habían algunos ciertos topes, ¿ya? Por lo general se puede llegar a considerar un gran porcentaje de los impuestos que yo pago en el extranjero. Por ejemplo, lo que decía René en algún momento, si yo tengo, como lo dice ahí la letra A, inversión en Estados Unidos, y Estados Unidos me reparte un dividendo, ¿cierto? En Estados Unidos, por supuesto, yo pagué el 30%, pagué el 21% también federal, y de esos impuestos, ¿cierto?, yo puedo llegar a reconocer una parte acá en Chile, ¿sí? Eso es de acuerdo a lo que dice el artículo 41A de la ley de la renta. Podría tener también créditos por rentas de uso intangible, marcas, patentes, fórmula, servicios profesionales, rentas del 42 número 1, número 2, que son rentas de dependiente, salario o independiente. Establecimientos permanentes, lo que les mencionaba recién de rentas pasivas, cualquiera de estas rentas que me genera alguna ganancia en el extranjero y se haya pagado algún impuesto, ¿cierto? Lo podría llegar a reconocer acá en Chile también como crédito en contra del impuesto de primera categoría o en contra, ¿cierto?, del global complementario, que también podría llegar a ser el caso. ¿Qué tipo de créditos yo puedo llegar a considerar?
Y acá dejé de ver las preguntas, René, en caso de, si me ayudas con eso. ¿Qué créditos yo podría llegar a considerar? Los impuestos soportados en el extranjero podrían ser impuestos de retención, lo que estábamos hablando, ¿cierto?, de los dividendos, impuestos corporativos, 21% que se puede pagar, el crédito indirecto respecto a entidades subsidiarias, acá hay un tema también que lo vamos a comentar en la siguiente slide, y un crédito también por impuestos adicionales. Dentro de la figura, y de lo que les comentó también René, hay ciertos límites para poder llegar a considerar dichos créditos que se pagan en el extranjero para poder utilizarlo, perdón, impuestos que se pagan en el extranjero para poder llegar a reconocerlos como créditos acá en Chile. Y esta es básicamente la estructura que establece la misma norma, ¿cierto? El artículo 41, letra A, donde si yo tengo una sociedad, ¿cierto?, que tengo aguas abajo, un contribuyente, aguas abajo significa en este escenario, ¿cierto? Una sociedad que está invirtiendo en otra. En este escenario. Contribuyente persona natural o contribuyente empresa, ¿cierto? Que tenga sobre ella una inversión en una sociedad extranjera, da lo mismo si tiene con convenio o sin convenio de doble tributación. Recuerden que acá la particularidad es que Chile tiene aproximadamente 35 países con convenio de doble tributación internacional. Por lo tanto, todos los que caen en este segundo recuadro, y acá voy a, no sé si puedo, sí. Un segundito, láser. Aquí, en este segundo recuadro, si yo tengo países con convenio o sin convenio de doble tributación, de igual manera podría llegar a considerar aquellos créditos, ¿sí? De igual manera puedo considerar aquellos créditos. Pero ¿hasta dónde se limitan los créditos? Hasta un tercer país. Y en el tercer país, tal cual como lo establece esta letra C, dice que dará derecho a crédito el impuesto retenido por uno o más sociedades en la parte porcentual, ¿cierto?, que remesen a Chile, sea dueña directa o indirectamente del 10% superior a ella. Asimismo, también dice que dará derecho a crédito el impuesto pagado retenido en una sociedad de tercer país con el cual Chile tenga un convenio de doble tributación internacional. Y en el caso de Estados Unidos todavía no tenemos un convenio de doble tributación internacional, pero le preguntaron al Servicio de Impuesto Interno si podía llegar a considerarse como un tercer país, y el Servicio de Impuesto Interno dijo sí. ¿Por qué? Porque el mismo artículo 41, letra A, menciona que no tan solo con un convenio de doble tributación internacional, sino que también con un intercambio de información. Y con Estados Unidos nosotros tenemos un intercambio de información aproximadamente el 2014, 2015, por ahí. Entonces también se podría llegar a considerar para efectos de llegar a reconocer el impuesto que se soporta en el extranjero, reconocerlo como crédito acá en Chile. Bueno, este es el oficio 2625 del 2019, como le estaba adelantando. Acá la pregunta prácticamente que hace un contribuyente al servicio dice, ¿puede utilizar los impuestos pagados al extranjero de un tercer país, y en este caso Estados Unidos? Y el oficio menciona a la sociedad consulta sobre la procedencia de utilizar como crédito, ¿cierto?, los impuestos soportados en el extranjero, aplicados a un tercer estado sobre rentas distribuidas como dividendos a una sociedad extranjera, y en este caso es esta sociedad, ¿cierto?, de Estados Unidos, que remesa un dividendo a otra sociedad extranjera, da lo mismo si tenemos convenio o no tenemos convenio, y luego dice, y posteriormente remesa utilidades a un inversionista chileno. Entonces, luego vuelve a remesar, ¿cierto?, a un contribuyente de residencia chilena. Da lo mismo si es persona natural, como les decía, o una persona jurídica. Y dice que se reconocen los impuestos pagados al extranjero, pero siempre que la sociedad extranjera posea directa o indirectamente el 10% más del capital de la subsidiaria. Ojo que acá se considera capital, se considera, bueno, el porcentaje de participación, ¿cierto? Y también dice, en el caso que la subsidiaria extranjera esté domiciliada en un tercer país, dicho país debe tener vigente con Chile un convenio de doble tributación internacional. El caso de Estados Unidos, ¿cierto?, que todavía no lo tenemos vigente, pero sí hay un acuerdo de intercambio de información. Por lo tanto, en este escenario, me voy a devolver una slide, en este escenario, acá, en el tercer país, ¿cierto?, el tercer país, cualquier país que tenga un convenio de doble tributación internacional con Chile,
podría operar para poder considerar los impuestos que se pagan, ¿cierto? Tenemos 35 convenios aproximadamente, o aquellos países sobre los cuales nosotros tengamos un intercambio de información. Si mal no recuerdo, son 140, 150 países aproximadamente. Si mal no recuerdo, y eso no estoy muy seguro. Bien. Dentro de toda esta operatoria, ¿cierto?, de creación de sociedades, de inversión en el extranjero, lo discutíamos ayer con René, que existen varias declaraciones juradas que por cumplimiento, ¿cierto?, yo las tengo que realizar acá en Chile. De hecho, si yo me estructuro de una manera distinta, ¿cierto?, tengo que utilizar la declaración jurada 1913 de caracterización tributaria. Esa es obligatoria cada vez que existe una reorganización empresarial. Ahora, en cuanto a una inversión en Estados Unidos, ¿cierto?, yo debo, ¿cierto?, presentar una declaración que se llama la 1929. En la actualidad dice, la omisión ya no genera la pérdida de crédito por impuestos pagados al extranjero, pero sí se sanciona con una multa dicha omisión de acuerdo a lo que establece la circular 48 del año 2022. Solamente para hacer un poquito de historia, 30 segundos, antes de la ley 21.210 del 2020, se mencionaba que si yo no informaba mi inversión, lo que yo perdía, era lo que hemos estado conversando, el impuesto que yo pagué en el extranjero no lo podía llegar a reconocer como crédito acá en Chile. Esto cambia a través de la ley 21.210 y ahora existen sanciones, ¿ya? Pero de igual manera yo podría llegar a reconocer el impuesto pagado al extranjero. Ahora, ¿cuáles son estas sanciones? Esto va a depender, ¿cierto? Si me estoy yendo por un código tributario, por el 41 letra A o el 41 letra G. En estricto rigor, la inversión que yo pueda llegar a tener, ¿cierto? Acá hay una serie de consideraciones que debo tener, ¿cierto? Para ver cuál es el monto que debo llegar a pagar por este impuesto, hacer esta presentación de la 1929. Esta declaración jurada esta circular, menciona que yo tengo 3 alternativas para no haber enviado esta declaración. La primera es no presentada, la segunda es declaración presentada fuera de plazo, extemporánea, o declaración presentada en forma incompleta o errónea. Incompleta o errónea. Dentro de esto, la misma modificaciones dicen que si yo tengo alguna declaración que está incompleta, podría ser perfectamente como, y lo dice la circular, datos que sean manifiestamente irrisorios. Por ejemplo, colocó los datos del personal, de la persona, individualizándolo, y le coloco todo número 1, lo que comúnmente acá se llama como las declaraciones por cumplimiento, que están presentándolas solamente para que no salga multa. Eso sí está sancionado, y si ustedes se dan cuenta acá, las multas podrían ser desde 10 UTA, ¿sí? Cada UTA vale 733.000 pesos, hasta 100 UTA, ¿sí? Y esos son 73 millones de pesos aproximadamente. Entonces, es bien gravoso lo que yo podría llegar a considerar como una sanción por no haber declarado esta DJ, ¿sí? Declaración jurada DJ. En el caso de extemporánea, se aplican exactamente las mismas que están anteriormente, ¿cierto? La multa de 10 UTA, más una UTA adicional por cada mes de retraso, con tope de 100 UTA en este caso, en el caso de contribuyentes que realicen inversión al exterior y que tengan derecho a crédito soportado por los impuestos extranjeros, la multa primero la aplica el TTA, Tribunal Tributario, pero es tal cual como está en el primer recuadro, que son 10 UTM más una UTM adicional. Y bueno, si es que yo considerara esto como una renta pasiva, aquí también están las multas, 15 UTA, 20 UTA, 30 UTA respectivamente, dependiendo de los días de atraso. Y si yo no tengo la declaración está errónea o incompleta, y acá hay una particularidad que sí lo menciona, que si he omitido, por ejemplo, datos de alguna operación de inversión, por ejemplo, que no informé los respectivos movimientos. Si yo dije, mira, esta declaración es un EP y realmente era una entidad extranjera controlada, eso ya se entiende como incompleta. Entonces te podrían llegar a aplicar también esta multa. Otra cosa, por ejemplo, es si yo digo, este fue un dividendo y coloco el código de dividendo al exterior y realmente correspondía a otras rentas, también me podrían llegar a considerar que esto está erróneo y cobrarme esta multa que está asociada. Por eso hacemos tanto hincapié que la declaración jurada 1929
que es una declaración jurada de inversión en el extranjero, no tan solo en Estados Unidos, es muy gravosa con respecto a las otras declaraciones juradas que tenemos por cumplimiento tributario anuales. Hay otra declaración, y esto ya para comenzar a terminar, está la declaración jurada también 1907, que es la de precio de transferencia. Esta también es una declaración jurada bien gravosa, donde dice que, primero que todo, los socios, ¿cierto?, o empresas que hayan realizado operaciones con partes relacionadas que no se encuentren ni domiciliadas ni residentes en Chile, debo llegar a considerarlas, ¿cierto?, para realizar esta declaración jurada. O sea, primero me dice contribuyentes que sean segmentos de mediana empresa o gran empresa y que tenga relacionada en el extranjero, ¿cierto? De igual manera tengo que hacer la declaración jurada. Ahora, me dice del artículo 41 letra E. Lo que dice el artículo 41 letra E en uno de sus incisos habla del artículo 41 letra F, y eso es contribuyentes o países o territorios de nula o baja tributación, por ejemplo, Venezuela, las Islas Caimanes, que le gusta a René, todos estos tipos de sociedades, ¿cierto?, que se paga una baja tributación, también se considerarían como relacionadas para efectos de esta declaración jurada de precio de transferencia. Así que ojo especial con esto. Y en el caso de no ser un contribuyente de mediana empresa o gran empresa, ¿cierto?, pero tenga una relacionada en el extranjero, y que tenga más de 500 millones de pesos, ahí me bloqueé con el esquema, bloqueé un poquito la PPT, pero que tenga más de 500 millones de pesos, también tendría que llegar a realizar esta declaración jurada. Hay un esquema por ahí que, bueno, dependiendo del tipo de operación, como lo menciona, si son venta de bienes raíces, servicios administrativos, servicios profesionales, remuneraciones, licencias, patentes, comisiones, préstamos de intereses, arrendamiento, enajenación de acciones, ingresos por instrumentos financieros, reembolsos de gastos, cuentas por cobrar. O sea, ustedes ven una gran lista de ingresos, de movimientos que podríamos llegar a tener, ¿cierto? Y si son medianas empresas o grandes empresas, sin importar, ¿cierto?, el monto, automáticamente todos están como sí, y debo llegar a confeccionar esta declaración jurada de precio de transferencia. Lo que está en el costado derecho dice un segmento pequeña empresa o microempresa, y ahí solo, ¿cierto?, si superan los 500 millones de pesos. Especial cuidado, ¿cierto?, si tengo cualquier operación anterior con países del 41 letra H, que recién les mencioné, países de nula o baja tributación, automáticamente también quedan dentro de esta categoría como si fuera una relacionada, que lo relaciona, ¿cierto?, el artículo 41, letra E. ¿Y cuáles son las sanciones de esta declaración jurada? La no presentación o la presente en forma errónea, incompleta, extemporánea, será de 10 a 50 UTA. Entonces son como 36 millones, 38 millones de pesos. Es bien gravosa, obviamente dependiendo de las operaciones y dependiendo de cuánto me atrasé, ¿sí? Creo que esa es la final. Sí, esa es la última presentación. Bueno, ahora me imagino que hay una pregunta. Había una pregunta que hizo Francisco Mardones, que es muy buena. Si las empresas que compran servicios a Chile no pagan impuestos de withholding en Estados Unidos, ¿cierto? Eso es correcto. En Estados Unidos, la norma es muy clara que los servicios prestados desde el extranjero, en este caso Chile, ¿cierto?, no tienen pago de withholding a la salida. Ya para eso la empresa chilena generalmente tiene que presentar un W8-BEN-E, que es un formulario para certificar la calidad de extranjero. Generalmente el invoice o la factura tiene que acompañarse idealmente de un statement explicativo que los servicios se prestaron fuera de Estados Unidos íntegramente, etcétera. Hay cierto compliance que hacer, pero la norma dice efectivamente que no hay retención a la salida por impuestos, o sea, perdón, por servicios prestados desde el extranjero, desde la perspectiva de Estados Unidos. Como él bien dice, en Chile entiendo que es distinto, ¿cierto? Y está el impuesto adicional por los servicios. Pero correcto, por eso el outsourcing en Estados Unidos es tan popular, ¿cierto? Hay muchas empresas americanas que hacen outsourcing en distintas partes del mundo, precisamente por esta norma. Así Perfecto. que es correcto, Claro. no hay withholding a la salida por servicio. Cuando siempre, lógicamente, solo va a terminar que sean a valor de mercado, monto razonable y que correspondan a la realidad, porque de lo contrario,
el IRS puede recaracterizarlos como dividendos si en verdad se identifica que más que servicios simplemente se está pagando utilidad al extranjero. Gracias. Súper, súper bueno. Francisco ahí sabía que tenía que pagar impuesto adicional, así que súper, súper, súper. Claro, por distintos tipos de operaciones, ¿cierto? Y obviamente que hay que analizarlo de acuerdo a los convenios. En algunos casos, según lo que dice el artículo 59, número 2, menciona que la tasa de impuesto es 15%. En algunos países, ¿cierto? La tasa de retención no se paga impuesto, por ejemplo, España, no se paga impuesto adicional por eso, pero también especial consideración, pucha, yo le doy harto con el 41 letra H, de territorios de nula baja tributación, porque cada vez que operan o están dentro de algún impuesto, estos son más gravosos. Por ejemplo, si hubiera tenido un servicio profesional, no pago 15%, sino que el mismo inciso final de este artículo menciona que la tasa es 20%. Entonces, hay especial cuidado con estos países de nula o baja tributación. Nos excedimos en el tiempo, René, nos excedimos en el tiempo. Ya Por mi parte, por eso yo, esta pregunta que hizo Francisco, que era muy buena y súper importante aclararlo, pero por mi parte estoy, bueno, hay otra también que hizo Mauricio, que dice, Ahí. Estación de servicios. Creo entender, básicamente, si las comisiones las percibe una empresa en Estados Unidos que actúa como corporación, ¿cierto? Tiene que pagar impuestos en Estados Unidos, ¿cierto? Si es una LLC transparente y las comisiones son por negocios fuera de Estados Unidos, por regla general no tiene que pagar impuestos en Estados Unidos. Y si son comisiones por servicios, por negocios dentro de Estados Unidos, lo que se llama engaging a US trade or business, ¿cierto? Van a tener que pagar impuestos en Estados Unidos, sean una empresa extranjera o una empresa americana o una persona natural. ¿Ya? Entonces, depende mucho un poco la localización y qué tipo de ese negocio que está generando las comisiones. Pero podría eventualmente percibirse en una empresa en Estados Unidos, una LLC transparente y no pagar impuestos si es que es por operación y negocio fuera de Estados Unidos. Súper, René. Mira, no hay más preguntas. Bueno, hay 3 agradecimientos ahí de Edison, Marco, que se tuvieron que retirar, y Mauricio. Súper. Esperamos que esta charla, igual nos pasamos ahí unos minutitos, pero esperamos que haber respondido varias preguntas y las dudas que pudieran llegar a tener. Y obviamente lo mejor de todo es levantar las alertas necesarias. Lo comentábamos con René, Estados Unidos tiene una normativa tributaria que no ha cambiado muchísimo, pero ustedes saben que la normativa tributaria de Chile es bien especial y en estos últimos 10 años ha cambiado bastante. Entonces, drásticamente ha cambiado, y son esas cosas, ¿cierto?, que uno tiene que estar enterado y tiene que estar bien preparado en cuanto a toda la normativa que se va dando por el cumplimiento tributario. Carolina, te dejamos. Súper, muchas gracias por la interesante charla y bien participativa también, que nos encanta eso, que todos puedan responder sus preguntas y queden bien claritos ahí con los temas que se revisan. Bueno, cualquier cosa, nosotros de todas formas les vamos a mandar los datos, la presentación también y el link de esta charla para que la puedan volver a revisar o compartir con quienes sea necesario y ustedes quieran. También van a ir los datos de los chicos acá para que si es que necesitan resolver alguna otra pregunta más directamente, también los puedan contactar directamente. Así que muchas gracias a todas y a todos por participar en esta nueva Tech Speech. Gracias por el tiempo de vernos también. Y bueno, los invitamos a estar atentos a nuestras redes sociales y a nuestras comunicaciones para una nueva actividad que tenemos ahí siempre para ustedes. Así que tengan un excelente jueves, abrigarse porque parece que mañana llueve, y un muy, muy, muy buen día y fin de semana que se venga. Abrazos a todos y muchas gracias. Muchas gracias a todos. Chao, chao. Que estén muy bien. Gracias. Chao. Bien. Chao, chao. Gracias a todos.